Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual, con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. En esta oportunidad tenemos la compañía del hermano Tachito. Dios le bendiga, hermano. Gracias. El hermano Víctor Azurdia. Dios le bendiga, hermano Jorge. Es un privilegio estar una vez más en su segmento En Busca de la Verdad Doctrinal. Como estábamos hablando anteriormente, hablábamos de la puerta del valle. Y quisiéramos empezar con Nehemías 3:13. Dicen, Anún y los habitantes de Zanoa repararon la puerta del valle, la edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras, y 1000 codos de la muralla hasta la puerta del muladar. Aquí nos damos cuenta que la puerta del valle significa la puerta de las pruebas y los desiertos. Estuvimos hablando con respecto a que esta puerta es pasar de una dimensión para otra. Pero sabemos de que Nehemías es en representación del Espíritu Santo. Es aquel que está edificando las murallas, está edificando las puertas, poniéndolas en sus cerrojos, y cada puerta significa algo muy, pero muy interesante en lo que se trata de nuestras vidas espirituales. En el caso del alma, ¿verdad, hermano? Sí, y es interesante ver de que yo estaba meditando en esto porque ¿cómo es eso que nosotros nos imaginamos un Dios amoroso, un Dios que cuida de sus hijos? Pero yo miraba en el pasaje de Deuteronomio 8, cuando el Señor empieza a hablarle al pueblo de Israel y le dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Entonces estamos diciendo de que la puerta del valle la asociamos con los desiertos. Y aquí dice, en este pasaje que estoy leyendo de Deuteronomio 8:2, dice, te he traído por el desierto estos 40 años para humillarte, probarte. Y lo que me interesa aquí es que dice, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardas o no tus mandamientos. O sea, de que podemos ver de que en esta puerta nosotros podemos estar en un valle, podemos estar en pruebas, porque también dijimos nosotros que las pruebas las da Dios para salir aprobados o reprobados. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel, Dios lo hace pasar a un desierto. Y no solo eso, dice, sigue diciendo en el 8:3, y te humilló y te dejó tener hambre. ¿Cómo es eso que un Dios amoroso puede poner a una persona en un lugar árido, pasar por hambre? Pero lo que estamos viendo aquí es que Dios quería depurar todas las cosas malas que estaban en su corazón. Así también nosotros, el Señor nos puede poner en una situación donde pareciera como que Dios no está con nosotros, como que Dios no nos escucha. Y esa era la queja del pueblo de Israel, que decían, bueno, no hay sepulcros donde pudiéramos haber sido enterrados en Egipto. Dios nos trae aquí a un desierto que ni tumbas hay, pero ellos no entendían todo el trasfondo de lo que Dios estaba haciendo con ellos, porque les dice aquí que Dios los quería humillar, los quería probar para ver qué era lo que había en su corazón, si guardaban sus mandamientos o no. Dice también, te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocían ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. Entonces aquí nos está dando la respuesta de qué era lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. ¿Para qué los metió al desierto? ¿Para qué los hizo padecer hambre? ¿Para qué los hizo pasar esas vicisitudes? Primeramente para ver qué era lo que había en su corazón, para que ellos aprendieran de que tenían que vivir por fe, por la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos sacar hoy lección, de que es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Cada vez que viene un problema, una situación difícil, la misma palabra nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Por eso, si nosotros nos encontramos en una situación difícil, yo creo que Dios quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere hacernos entender de que no solo vamos a vivir del alimento material, sino que la palabra de Dios
es la que nos va a sustentar en los momentos más difíciles. Como decía el hermano Leo la otra vez que predicaba, mencionaba de que cada vez que un maestro pone a prueba a un alumno, es porque antes le enseñó algo. Claro. Entonces, como que aquí nos dan a conocer, hermano Tachito, de que algo nos enseñaron anticipadamente como para que vengamos nosotros y pongamos a prueba aquello que fuimos lo que aprendimos. Bueno, el apóstol tenía un dicho muy acertado para este tipo de comentarios, ¿verdad? Dice que todo lo que él prueba es porque debe ser aprobado. Y nosotros Amén. fuimos enviados a la tierra para ser probados y ser aprobados. Entonces David en el Salmo 23 también, cuando él dice, aunque yo descienda a valles de sombra y de muerte, está mencionando dos cosas, de sombra y de muerte. Ahora, cuando hablamos de sombra está hablando de una potestad, pero también en ese valle también debería haber muerte. Dice, no temeré mal alguno, porque yo sé que Jehová, mi Dios, estará contigo y Él me sustentará con su callado. Entonces nosotros como creyentes vamos a pasar este tipo de valles, pero vamos a pasar el valle. Nosotros tomamos la decisión si pasamos solos o pasamos con el Señor, como el caso de David. Su confianza estaba totalmente replegada a lo que Dios le había prometido. Y nosotros venimos con promesas, pero a veces es necesario estos valles. ¿Por qué? Porque los valles también depuran muchas cosas que hay en nuestra alma. Lo que mencionaba el pastor Víctor de Deuteronomio 18. Pero si nosotros vemos la trayectoria que tuvo a Abraham, desde que salió de Ur de los Caldeos hasta donde el destino que Dios le había marcado, pasó cerca de 14 valles. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos para alcanzar algunas promesas, tenemos que ser probados, pasar por esos valles de prueba, pero confiando también que el Señor va a estar con nosotros y que Él nos va a sacar de esos valles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él permite que la prueba venga a nosotros, pero también provee la puerta para salir de ella. Entonces, hay aspectos que nosotros podemos asociar, el por qué a veces nos encontramos en un valle. Y siempre uno, lo primero que pasa es que está pensando en el valle y dice, ¿por qué yo estoy aquí? Y siempre estamos de alguna manera renegando. Pero el hermano Otto decía algo, no le preguntan por qué, sino para qué estoy yo aquí. Amén. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta, hermano Azurdia, de que de alguna manera esto expresa algo que leíamos anteriormente en Juan 6:45, la escuela del Padre. Sí. Entonces, ¿cómo está de esto, hermano, de que fuimos enseñados por el Padre, pero luego venimos a ponernos a prueba? Eso sería algo excelente, pero ¿cómo es de que se podría manifestar esto si se nos puso como quien dice, nos borraron la mente? Una amnesia. Una amnesia espiritual. Sí, bueno, es interesante que Dios lo planea de esa manera, porque si no, qué conflictivo sería para nosotros. Es como que estuviéramos viviendo dos vidas, acordarnos de esta vida y de la vida pasada. Amén. Pero Dios permite que a través de las escrituras nosotros descubramos, tal vez no a cabalidad lo que nosotros fuimos cuando estábamos en la escuela del Padre, sino más bien que descubramos nuestra identidad a través de la escritura. Y eso fue lo que precisamente mi Señor Jesús hizo. Él vino así como nosotros, y al escudriñar las escrituras, Él empezó a descubrir su identidad y se dio cuenta que era un hijo de Dios. Pronto, cuando nosotros estemos con el encuentro con nuestro Señor Jesús, yo creo que ese velo se va a descorrer y nosotros vamos a llegar al cielo, a un lugar que nos va a ser totalmente familiar. Nos vamos a dar cuenta que ahí estuvimos ahí, que nosotros vivíamos ahí, que nunca debimos de haber salido de ahí. Y lo interesante es de que me impactó lo que decía Tachito, de que Abraham pasó varios valles, y Abraham venía de Ur de los Caldeos, una tierra pagana. Entonces, lo que el valle está haciendo para nosotros es como un tipo de depuración. Nos está quitando todo lo que a Dios no le agrada, y a esa misma manera nosotros poder comprender cuál es el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Y yo leía ayer Hebreos 3, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel,
En cuanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Porque quienes habiendo oído le provocaron, o sea, es lo mismo. Ellos habiendo oído la instrucción del Padre, le provocaron. Entonces nosotros oímos la instrucción del Padre, pero en el otro segmento que nosotros tenemos, hablamos acerca de la fe, la medida de la fe que Dios nos dio en la escuela del Padre. Y dice aquí, porque habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Quiere decir que este grupo de personas, Dios los metió en ese valle para depurarlos. ¿Y cómo es eso? Que el poder de la confesión de la boca, porque ellos decían, mejor nos hubiéramos quedado muertos ahí en Egipto. Dios no los había sacado de Egipto para meterlos al desierto y para dejarlos morir ahí. Porque estamos diciendo que la puerta del valle es para pasar de una dimensión a otra. Dios los estaba pasando de una vida de esclavitud, los estaba pasando por el valle porque los iba a meter a una vida abundante. Entonces ellos no pudieron soportar eso. Y dice que todos ellos se quedaron, dice, y con quienes se disgustó por 40 años, no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes a la palabra. Por eso Tachito también citaba en el Salmo 23:6, cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios ha garantizado que aunque nosotros estemos en un valle de sombra de muerte, Él ha prometido estar con nosotros. Una de las promesas que mi Señor Jesús dio antes de subir al cielo, antes de ascender al cielo, dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, eso es lo que debemos de tener nosotros como convicción. Y regresando a la pregunta original, es de que yo creo que a medida que nosotros profundicemos en la palabra, por eso mucha gente dice, no hay que meterse a cosas profundas. No, el meterse a estudiar la palabra profundamente, desde luego con coberturas espirituales que van a ser los que nos van a guiar para no estar desviándonos de la doctrina, y eso nos va a hacer crecer, porque el apóstol Pablo dijo que la leche era para el niño, pero la vianda sólida, el alimento sólido, era para aquel que quería o estaba alcanzando madurez espiritual. Amén. Aquí mi nota dice que Anún fue uno de los que construyeron esta puerta. Estábamos mencionando ahí en el texto que leímos en Nehemías 3:13. Pues ahora nos damos cuenta de que pues, es una puerta que representa las pruebas, ¿verdad? Las pruebas en el caminar cristiano. Nos damos cuenta también que es necesario que un cristiano pase a través de estas pruebas para obtener un crecimiento. Ahora nos damos cuenta también de que estábamos hablando de que esta puerta nos pasa de una dimensión a la otra. Pero ahora quisiéramos hablar un poquito de Anún, ¿verdad? Que dice que es uno de los que reconstruyeron esta puerta. Anún, según el diccionario Hitchcock, significa misericordia, y el diccionario Strong dice, complementa el significado sugiriendo que significa también favorecido. ¿Cómo podríamos hablar de esto, hermano? Que es un favorecido. Fíjate que lo interesante es cuando hablamos de este personaje que representa misericordia, obviamente estamos hablando de una actitud de parte de Dios para con nosotros dentro de la prueba. Porque yo siempre he pensado, por ejemplo, cuando David sale a pelear al valle de Ela, porque esa es una prueba para David. David primero tuvo que vencer al filisteo que estaba, al Goliat que estaba dentro de él. Y después salió ya con la convicción que lo podía ir, porque dice, yo no vengo en el nombre o en mi nombre, ni siquiera menciona el nombre de Saúl, dice, vengo en el nombre de Jehová, y tenía que salir ese valle a pelear. Entonces la prueba de David se iba a presentar ahí. Ahora, ¿cómo es que David presenta eso? Porque él sabía, por excelencia era un cantor, pero sabía de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, y sabía que por esa misericordia él iba a ser levantado. Entonces, muchas de las cosas que nosotros no entendemos de parte de Dios para con nosotros, es que aún en la misericordia de Dios, Él nos permite pasar ciertos valles, pero no para hundirnos, no, porque no es un Dios masoquista que le gusta ver sufrir a sus hijos, sino es un Dios de misericordia que quiere que a través de las enseñanzas que Él permite que haya en nuestras vidas, elevarnos y cambiarnos. Lo que ustedes mencionaban es un cambio de dimensión, porque siempre hablamos de una puerta,
Y una puerta es obvio, tiene entrada y salida. Y yo creo que para nosotros las puertas del valle solo tienen que ser como salida, salida de todos nuestros conflictos, pero tenemos que pasar por el valle. Entonces, esta misericordia que Dios, y también lo menciona el Salmo 23, ¿verdad? Que su misericordia Amén. y su bondad me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, es otra parte que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este sacerdote, estamos hablando de un espíritu de misericordia de parte de Dios. Amén. ¿Y qué podríamos más agregar aquí en esta persona que se llama Anún, que es alguien que favorecido? Bueno, si seguimos el ejemplo de aquí, que nosotros estábamos hablando que es el Espíritu Santo Nehemías, que en figura del Espíritu Santo que lo estamos tomando en este ejemplo, que está reconstruyendo esa puerta, y al hablar de esa puerta nos estamos refiriendo a nuestra alma. Hacemos esta aclaración porque tal vez alguien nos está sintonizando por primera vez y no le ha agarrado el hilo de lo que estamos hablando, de que estamos asociando estas 12 puertas con nuestra alma, y que dijimos que Nehemías, en figura del Espíritu Santo, está reparando esas puertas. Entonces vemos como ahí Anún es como una ayuda, una extensión del Espíritu Santo. Vemos cómo el Señor, a través de ministros, delegados, gracias a Dios nosotros tenemos un pastor amador de la palabra, y eso es de beneficio para el pueblo, porque al tener eso, Dios tiene buenas herramientas útiles que pueden servir para edificar el cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros quisiéramos que fuera directamente Dios el que nos hablara, que fuera el Espíritu Santo, pero Dios usa herramientas, Dios usa vehículos, y yo creo que en este caso Anún es una de las herramientas, es uno de los vehículos que Nehemías, figura del Espíritu Santo, está utilizando, porque está hablando de misericordia, está hablando de una ayuda espiritual que nos está ofreciendo, y eso es para beneficio de todo aquel que se deja meter bajo las coberturas espirituales. Sí, y nos damos cuenta de que, pues, dice aquí en mi nota de que las pruebas solo las da Dios. Entonces nos damos cuenta de que ya hablamos con respecto al resultado de lo que la prueba da. Es crecimiento en el caminar cristiano. Dice que un cristiano sin pruebas no es un cristiano que crezca, ¿verdad? Es alguien que está sin crecimiento. Pero bueno, seguimos ahora aquí con Anún. Estábamos viendo en 1 Samuel 10 que dice que David, figura del Señor Jesús, David manda a sus siervos a apoyar a Anún en la prueba. Entonces, ¿cómo sería esto, hermano Tachito? Bueno, siempre, como mencionamos, este Anún es un asociado del Señor. Yo siempre digo, como sea una herramienta, pero un espíritu. Pero cuando David va a enviarlos a que los ayude, sabemos nosotros que Dios provee de alguna manera todo tipo de herramientas para que nosotros podamos salir de ahí. Cuando está hablando de ahí, está mencionando qué fue lo que pasó con esos personas, los enviados de él, que llegaron allí a apoyarlo, por qué era que lo apoyaban y cuál era el significado de todo lo que estaba haciendo. Acordemos que David toma el papel de nuestro Señor y está enviando a otros a que ayuden a Anún. Y que si está ya, por ejemplo, le está diciendo, ve y ayuda a la misericordia, ve y ayuda a la bondad. Entonces, Amén. Todos estos son espíritus asociados dentro del papel y la proyección que Dios quiere hacer para ser restaurados ciertos lugares. Y yo siempre me pregunté algo, y si nosotros nos ponemos a analizar de fondo, ¿por qué es que ciertos personajes les tocó reparar cada puerta? Porque en su función eran especialistas en eso. ¿Por qué no puso solo a uno a que reparara las 12? No, porque eran diferentes dimensiones y en diferentes estados de cómo estaban las puertas, y eran diferentes ubicaciones y también requerían de diferentes
trabajos en las puertas. Ya mencionamos antes, algunas tienen torres, algunas tienen cerrojo, algunas otras no, algunas abren de dentro para afuera. Entonces, específicamente el trabajo que les pertenecía es lo que ellos iban a hacer. Por eso es que representa misericordia y bondad. ¿Por qué? Porque en la prueba siempre va a estar la misericordia y la bondad de Dios. Lo que pasa es que nosotros en nuestra humanidad decaemos y pensamos que Dios se olvidó, no, y es cuando Él más está con nosotros. El problema del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, siempre digo, lo sacaron sí a libertad, pero una libertad en Dios. Y ellos pensaron de que eran libres para hacer lo que quisieran, y fue donde ellos sucumbieron. Libertinaje. Libertinaje. Y tú ya hemos mencionado, de aquí es lo que le recordaban, todo lo que era terrenal, lo que se cultivaba en la tierra es lo que a ellos les recordaban. Y también algo que a mí me llamó mucho la atención, que dentro de todo este pueblo que salió, los extranjeros que venían con ellos, y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque influyeron mucho en las decisiones de ellos. Entonces, los malos consejeros. Y nosotros podemos hablar aquí de ancestros, pero tenemos que pasar ese valle y sabemos que aún la misericordia y la bondad ahí va a estar restaurando, restaurando, restaurando. Entonces, en toda esta etapa, en esta serie de estudios, vamos a ir descubriendo qué personaje, por qué le tocó a este personaje y cuál era exactamente el trabajo que él debía ejecutar en cada puerta. Amén, interesante. Pero quisiéramos hacer un hincapié para aquellas personas que en este momento nos han sintonizado y quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y de igual manera aquellas personas que quisieran reconciliar, de alguna manera estuvieron en el caminar y se apartaron de ahí, pero quisiéramos tener este tiempo específico para poder invitarles a que usted pueda aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, para que usted pueda entrar a una dimensión completamente diferente y que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra perfecta en su vida espiritual. Y para eso quisiéramos pedirle al hermano Víctor Azurdia que nos guiara en las palabras de oración para aquellas personas que quieren tomar esa decisión en este preciso momento. Bueno, como hemos estado hablando de la puerta del valle y hemos dicho que es una situación, es un periodo donde alguien puede estar en un desierto, en una prueba, pero no es para mal, sino que es para bien. Y le voy a leer algo que estábamos estudiando aquí, que cuando hablábamos en Deuteronomio, en el 8:5 dice: por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. O sea, que no miremos la prueba, la dificultad como algo malo. Posiblemente el Señor lo que está tratando es de, a través de esa situación, llevarnos a una disciplina para que nosotros reconozcamos de que no somos independientes, somos dependientes. Dependemos de Dios en todo momento. Por eso yo quiero hacerte la invitación. Si has tratado de muchas maneras, has tratado de diferentes formas y nunca has logrado el resultado que te va a llevar a esa paz interior, a esa felicidad. Déjame decirte que esa felicidad, esa paz interior, solo te la puede dar Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, si tú quieres abrir tu corazón en esta hora, vamos a hacer esta oración de fe, creyendo que de ese valle que tú estás, Dios te va a pasar a otra dimensión que se llama vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, Padre Santo, estás reconozco que soy pecador. Sí, Señor. Reconozco que he fallado. Que nos están sintonizando, Me arrepiento Señor. de Cambia mis sus corazones. pecados. Llénalos de tu Me presencia, aparto de Llénalos ellos. tu amor, Señor, tu gracia. Abro las puertas de mi Tócalos, Señor. corazón. Cambia sus corazones, Señor. Te invito a Nombre que vengas poderoso de hoy a Cristo morar a Jesús. mi vida. Espíritu Santo, te invito a que vengas también a vivir hoy a mi vida. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración de fe creyendo, Dios hoy te saca de ese valle a la nueva dimensión que se llama vida nueva en Cristo Jesús. Bienvenido a la familia de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor si usted hizo ese paso de obediencia, que la Biblia aclara de que usted es una nueva creación. Usted pasó de ser criatura a ser creación del Señor. Ahora usted es hijo.
Entonces nos damos cuenta que el próximo paso a dar sería el bautismo en agua. Si usted quiere más información, por favor llámenos a nuestra oficina 323-789-1665 para que nosotros le demos seguimiento a la luz de la palabra. El próximo paso a dar sería bautismo en agua. Nosotros tenemos bautizos aquí una vez por mes en nuestra congregación. Si usted quiere más información, nos puede llamar al 323-789-1665 y con mucho gusto nosotros le vamos a dar seguimiento a lo que usted necesita saber a la luz de la palabra. Pero quisiéramos felicitarlos también porque han hecho un gran paso, un cambio en su vida. Y ahora el Espíritu Santo toma control de su vida y Él va a hacer la obra perfecta. Bueno, aquí prácticamente nos quedan ya pocos minutos y quisiéramos que el hermano Tachito nos adelantara algo con respecto a los consejeros, hermano, que es lo que vamos a hablar en el próximo segmento. Bueno, los consejeros también otra vez son espíritus asociados al Espíritu Santo, pero que de alguna manera todo esto está asociado y vinculado con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Los consejeros específicamente para nuestras vidas, si hablamos a nivel terrenal humano, Dios levantó lo que en inglés se llama advisor o consejeros para que sean de edificación a nuestra vida y que de alguna manera ellos nos puedan conducir en nuestra vida. Yo digo que estos son como especie de pedagogos o institutrices que nos están guiando de un punto a otro punto para que seamos nosotros de alguna manera lustrados para ser mejores hijos de Dios. Amén. Y el hermano Azurdia, ¿algo que quiera agregar en estos últimos minutos que nos quedan? Bueno, solo hacer énfasis de que posiblemente una persona pueda estar pasando una situación difícil. No crea como el pueblo de Israel que Dios lo metió ahí para dejarlo desamparado. Crea que si Dios lo tiene en esa situación, hay un propósito de Dios. Solo pídale en oración al Señor que le dé el entendimiento para saber cuál es el propósito de Dios, por qué está ahí. Y se va a dar cuenta que lo que Dios está haciendo es para su beneficio. No como el pueblo de Israel que creyó que Dios quería deshacerse de ellos. No, Dios quería entrarlos a la tierra prometida, pero ellos tenían que decidir. Amén. Este ha sido nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual, con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Por favor, no te muevas de ahí, seguimos en la segunda parte de nuestro segmento. Vamos a estar hablando de la Puerta del Valle. Dios te bendiga. Amén. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Jehová yo venceré, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.